En este vídeo vamos a hablar sobre una de las tensiones más peligrosas y proféticamente significativas de nuestros tiempos, el conflicto entre Israel e Irán. Pero más allá de lo político y militar, lo analizaremos desde una perspectiva bíblica, porque las escrituras ya nos hablaban de estos eventos hace miles de años. Lo que muchos ven como noticias, nosotros lo vemos como cumplimiento de la palabra. La Biblia menciona a Persia, actual Irán, en contextos de guerra, juicio y profecía, especialmente en los capítulos finales de la historia humana. Así que si te interesa entender lo que está ocurriendo en el Medio Oriente desde una óptica espiritual y profética, este mensaje es para ti. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este vídeo con otros creyentes. Tu participación es clave para seguir llevando la verdad de Dios a más personas. Irán, conocido en tiempos bíblicos como Persia, no es un nombre extraño para quienes estudian las escrituras. En libros como Esdras, Nehemías, Esther y Daniel, Persia juega un papel central en el destino del pueblo de Israel. Fue un imperio que permitió la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico y tuvo reyes que, sin conocer al Dios de Israel, fueron usados por él como instrumentos de liberación. Sin embargo, en las profecías de los últimos tiempos, Persia reaparece no como aliada, sino como enemiga. Este cambio de rol profético es significativo, porque revela que los actores humanos cambian con el tiempo, pero el plan eterno de Dios avanza conforme a su voluntad. El Irán moderno, con su odio declarado hacia Israel y su creciente poder militar, encaja perfectamente con la figura profética de una nación que se levantará contra el pueblo de Dios en los días finales. Uno de los pasajes más inquietantes sobre los tiempos finales lo encontramos en Ezequiel capítulos 38 y 39, donde se nos habla de una gran guerra conocida como la guerra de Gog y Magog. En esta visión, el profeta describe como una coalición de naciones lideradas por un personaje llamado Gog, príncipe de Magog, se organizarán para atacar a Israel cuando éste viva confiado en su tierra. Entre las naciones mencionadas está Persia, junto a otras como Cus, Fut, Gomer y Togarma. Esta alianza de enemigos vendrá del extremo norte y representará una amenaza existencial para el pueblo de Dios. Lo más impactante no es solo la lista de países, sino que estas naciones tienen correlatos modernos que hoy están, casualmente, alineadas contra Israel. Muchos estudiosos identifican a Magog con Rusia, Gomer con Turquía y Persia, claramente, con Irán. Esta interpretación lleva a pensar que los eventos que vemos en las noticias no son simples coincidencias, sino parte de un escenario profetizado con siglos de anticipación. La realidad política del Irán actual refleja con claridad el espíritu de hostilidad profética que la Biblia anticipa. Desde hace décadas, el régimen iraní ha declarado su intención de eliminar a Israel, refiriéndose a este país como un tumor canceroso que debe desaparecer. Más allá de las palabras, han financiado, entrenado y armado a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza, que constantemente lanzan ataques contra civiles israelíes. Irán ha convertido el odio contra Israel en una parte fundamental de su política exterior, desarrollando incluso tecnología militar para acercarse más a sus objetivos. Esta enemistad va más allá de lo ideológico o territorial, es espiritual. La Biblia nos muestra que en los últimos días, muchas naciones se unirán en odio contra Israel, pero que todas ellas serán derrotadas no por el ejército humano, sino por la intervención directa del Dios de Israel. Israel, por su parte, sigue siendo el centro del plan de Dios. A lo largo de la historia ha sido perseguido, dispersado, atacado, pero nunca destruido. En 1948, contra todo pronóstico humano, Israel fue restaurado como nación en su propia tierra, tal como fue anunciado en profecías como las de Isaías 66, 8 y Ezequiel 37, que hablan del renacer de una nación en un solo día y del regreso del pueblo judío a su tierra como huesos secos que vuelven a la vida. Este cumplimiento no solo sorprendió al mundo político, sino que confirmó una vez más que Dios cumple lo que promete. Hoy Israel es una nación moderna, fuerte, pero aún rodeada de enemigos. Y es precisamente en esa posición de vulnerabilidad que las profecías de Ezequiel toman fuerza, mostrándonos que los tiempos finales están cada vez más cerca. Cuando Jesús habló de las señales del fin en Mateo 24, mencionó que habría guerras y rumores de guerras, y eso es exactamente lo que vivimos hoy. El mundo está en un estado constante de tensión, amenazas nucleares, alianzas militares peligrosas, conflictos territoriales y un Medio Oriente que arde a cada momento. Irán continúa enriqueciendo uranio, Israel responde con ataques estratégicos, y en medio de todo esto, el resto del mundo observa, pero muchos no entienden el trasfondo espiritual.
Lo que para algunos son simples movimientos militares, para quienes leemos la Biblia son campanadas proféticas. Dios está permitiendo que se cumpla su palabra, y el escenario se va armando, pieza por pieza, ante nuestros propios ojos. Lo más impresionante de la profecía de Ezequiel no es la guerra en sí, sino la respuesta de Dios. En el momento más oscuro, cuando Israel esté bajo amenaza total, Dios mismo intervendrá de forma sobrenatural. Habrá un gran terremoto, los ejércitos enemigos caerán en confusión, y fuego descenderá del cielo para consumir a los agresores. Esto no será una victoria militar convencional, sino una demostración gloriosa de que Dios pelea por su pueblo. El propósito no es solo salvar a Israel, sino también que las naciones reconozcan que Él es el Señor. Será un juicio que revelará la autoridad del Altísimo ante un mundo que lo ha rechazado. Esta parte de la profecía llena de esperanza al creyente, porque aunque vengan días difíciles, Dios no ha abandonado a su pueblo ni lo hará. Ahora muchos se preguntan si estamos viviendo los últimos tiempos, y aunque nadie puede afirmar fechas específicas, si podemos discernir los tiempos. El aumento del pecado, la violencia, el odio a Israel, la apostasía dentro de la Iglesia, y la alineación política de las naciones nos muestran que estamos cada vez más cerca del cumplimiento total de las profecías. La guerra entre Israel e Irán podría no ser la guerra de Gog y Magog, pero sin duda está sentando las bases para un conflicto mayor. Y es en estos momentos donde la Iglesia debe despertar, dejar la tibieza, y volver a su primer amor. Las señales son claras, y todo apunta a que el regreso de Cristo está más cerca de lo que muchos piensan. Ante todo esto, la Biblia nos da una clara instrucción: orad por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6. No estamos llamados a vivir con miedo, sino a vivir con discernimiento. Debemos prepararnos espiritualmente, fortalecer nuestra fe, evangelizar con urgencia, y vivir en santidad. Cada conflicto, cada ataque, cada noticia sobre Israel debe recordarnos que no estamos en tiempos normales. Estamos en los últimos capítulos de la historia humana, y como pueblo de Dios, debemos estar alertas y listos. La guerra no es solo en lo físico, también en lo espiritual. Pero no estamos solos, el mismo Dios que defendió a Israel en el pasado, lo defenderá nuevamente. Y a su iglesia, también la guardará, hasta el día glorioso en que Cristo venga por segunda vez, no como Cordero, sino como Rey y Juez.